Estamos leyendo las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. Ya estamos en el capítulo número 29 que lleva por título ¿Cuáles serán los resultados? Y estamos en la segunda parte. Como hemos mostrado anteriormente, el objetivo y el propósito de la combinación de la Reforma Nacional era idéntica al objetivo y propósito del papado. Por lo tanto, fue con gran alegría que Roma escuchó la declaración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que esta es una nación cristiana, con la citación de documentos católicos para probarlo, y también vio al Congreso instalar el signo de su autoridad al domingo como día santo de la nación, en expresa exclusión del sábado del Señor. Fue con suprema satisfacción que ella vio su propia señal de su propia salvación, establecida en los Estados Unidos por un acto nacional como símbolo de la salvación de la nación, que fue para la salvación de la nación definitivamente expresado en el Senado. El senador Hawley dijo: este mismo día y esta hora no lo haría por la riqueza de 10 exposiciones. Tengo sobre mis hombros la responsabilidad de haber decidido esta cuestión erróneamente sobre lo que puede ser un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Se abre la exposición el domingo y se abren las compuertas. Les pido considerar lo que tiene una importancia inconmensurable en la salvación de una nación: el gran y profundo sentido de la obligación religiosa. Congressional Record, julio 12, 1892, páginas 6699 y 6700. El senador Colquitt dijo: sin legislación relativa a los grandes concursos que se están llevando a cabo en este país, sin la interferencia de las bayonetas, sin llamar a la milicia, sin la organización de las Fuerzas Armadas, sí hay un paliativo, sí hay uno preventivo, sí hay un control, sí hay un remedio que va a curar todos estos elementos discordantes de contienda y derramamiento de sangre. Es la observancia del día de reposo y la observancia de las restricciones de nuestro hogar además. 13 de julio de 1892. El senador Fry dijo: creo que la salvación de este país depende de la cercanía a la que se acerca el sábado de los primeros días. Nosotros deambulamos de él de vez en cuando, alejándonos de él. Cuanto antes volvamos a él, mejor será para esta república. 12 de julio de 1892. En un comentario contundente sobre el discurso del senador Colquitt, que si bien el domingo fue así establecido para salvar a la nación de la interferencia de bayonetas, etc., una de las primeras cosas que hicieron los líderes de la iglesia después de la aprobación de este acto fue pedir al presidente que lo hiciera cumplir a punta de bayoneta. Y en el año de 1894, la parte principal del país, de océano a océano, se marcó con la interferencia de las bayonetas, con un llamado a la milicia y con la organización de las Fuerzas Armadas. Los fariseos del pasado rechazaron al Señor del sábado y eligieron a un ladrón en su lugar para salvar a esa nación, pero su acción destruyó la nación. Los fariseos de nuestros días rechazaron el sábado del Señor y eligieron a un ladrón, el domingo, en su lugar para salvar a esta nación. Pero al igual que los esfuerzos de los fariseos antes, en lugar de salvar a la nación, destruirán a la nación. En nuestra oposición al movimiento nacional de reforma, que les dijimos a los reformadores nacionales y a todas las gentes una y otra vez que en todos sus esfuerzos y argumentos estaban jugando a las manos con Roma y que su éxito sería el éxito asegurado de Roma en este país. En diciembre de 1886, el autor de este libro publicó en el American Sentinel el siguiente pasaje
en esta asignatura. Aunque la Iglesia Católica aparentemente no tiene un interés muy activo en este movimiento en sí, podemos estar seguros de que no hay un solo escritor ni un solo funcionario de la Iglesia Católica, desde el Papa al sacerdote más bajo de América, que alguna vez, por un instante, pierda de vista el movimiento o las prescripciones que el Papa ha dado a la vista de ella. Entonces, cuando se trata de la aplicación de las leyes, ¿qué impide que los católicos lo hagan y eso también a la forma católica? Todos los sacerdotes de los Estados Unidos han jurado erradicar la herejía. Y Monseñor Capel, en nuestras propias ciudades y a nuestras mismas puertas, define la Santa Inquisición. El arzobispo Corrigan y otros lo hicieron nuevamente en el Congreso Católico en Chicago en 1893. Cuando la negativa a observar el domingo se convierte en herejía, que puede ser alcanzada por la ley, ¿qué entonces obstaculiza a los católicos de erradicar la herejía? Ciertamente, cuando los reformadores nacionales habrán sido obligados por la necesidad de la situación a unir sus manos con los católicos para asegurar las leyes que desean, no estaría en su poder. Incluso si estuviera en su disposición derogar las leyes, entonces no quedaría nada más que la aplicación de las leyes de los católicos, sino de nadie más. Esta vista del caso solo debería ser suficiente para despertar a todos los protestantes y a todos los estadounidenses a la oposición más intransigente al Partido de la Reforma Nacional. De nada sirve que los reformadores nacionales digan que no permitirán que los católicos hagan estas cosas, porque cuando los reformadores nacionales, para obtener los fines que tienen en vista, están obligados por necesidad de la situación a unirse con Roma, habiendo con la ayuda de Roma ganado esos fines, será imposible sin la ayuda de Roma, ya sea hacerlos efectivos o revertirlos, o para obstaculizar a Roma de hacerlos efectivos a su manera. Cuando la cosa esté hecha, será demasiado tarde para hablar de no permitir esto o aquello. Todo luego será vendido en manos de Roma y no habrá remedio. Lord Macaulay no se equivocó cuando escribió lo siguiente: es imposible negar que la política de la Iglesia de Roma es la obra maestra de la sabiduría humana. La experiencia de 1200 años llenos de acontecimientos, el ingenio y la cura paciente de 40 generaciones de estadistas han mejorado esa forma de gobierno a tal perfección que entre los artilugios que se han ideado para engañar y oprimir a la humanidad, ocupa el lugar más alto. Y está en manos de este engaño maestro humano y opresión que los reformadores nacionales proponen deliberadamente entregar el gobierno de los Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Pero al igual que seguramente como el pueblo estadounidense permite que el Partido de la Reforma Nacional o cualquier otra cosa por aparente amistad con el cristianismo o por cualquier otra razón para hacer esto se deshacen. Sabemos que muchas personas han considerado al Centinela Americano, que es una revista, como esforzándose sin ningún propósito, porque piensan que no hay peligro del éxito de la Reforma Nacional. Pero en el Partido de la Reforma Nacional, aliado con la Casa, hay peligro. Entonces ponen con esto casi la demanda universal de leyes más rigurosas, aplicadas con más vigor para la observancia religiosa más estricta del domingo. La misma cosa sobre todas las otras cosas a las que apunta el movimiento de Reforma Nacional. El peligro se incrementa y es inminente. En vista de estos hechos, existe un gran peligro que a través del sofisma de los argumentos de la Reforma Nacional, los mal informados con el celo de miles y miles de personas que favorecen el domingo,
se inducirá a las leyes a apoyar el movimiento de reforma nacional, y así ellos y toda la nación serán entregados en manos de Roma. Existe peligro en el movimiento de reforma nacional, lo sabemos, y por evidencias que aquí damos en sus propias palabras, ya es hora de que el pueblo estadounidense comience a darse cuenta de ello. Decimos que si los reformadores nacionales y los católicos o cualquier otro quieren guardar el domingo, que lo hagan, pero el cielo evitará siempre que logren eso al asegurar las leyes que piden, por las cuales obligarán a todos a hacerlo. Y oramos con mucha devoción. Dios no lo quiera que siempre tengan éxito en su plan de poner en manos de Roma el poder de hacer cumplir las leyes religiosas y corregir la herejía. Dios prohíba que logren alguna vez hacer de la América libre un esclavo de Roma. El éxito del movimiento de reforma nacional es el éxito de Roma. ¿Cuántos entonces del pueblo estadounidense están listos para ingresar en el esquema de reforma nacional? Tenga en cuenta que esta cita se imprimió en 1886 y ahora, en vista de esto, pedimos una cuidadosa consideración de los siguientes hechos y declaraciones importantes. Todos estos años e incluso hasta el último documento publicado en noviembre de 1893, la combinación de la Reforma Nacional ha presentado como base el argumento principal para el reconocimiento gubernamental de su religión, que este país fue resuelto por hombres cristianos que tenían fines cristianos en vista, y ahora que han asegurado su largamente deseado reconocimiento gubernamental de la religión cristiana. La Iglesia Católica se apropia corporalmente del argumento y declara audazmente que América fue descubierta y colonizada por primera vez por hombres cristianos católicos, teniendo fines cristianos católicos a la vista. En el último Congreso Mundial de Religiones, en Chicago, en 1893, esto quedó claro más allá de toda posibilidad para preguntas. En el artículo leído por el profesor Thomas Gorman de la Universidad Católica de Washington, se presenta de forma más completa y compacta que en cualquier otro lugar que hemos encontrado, y por lo tanto citaremos en gran medida eso. Sobre este punto del descubrimiento y asentamiento de América por hombres cristianos que tienen un final cristiano en vista, dice: por derecho de descubrimiento y posesión que se remonta a casi 900 años, Estados Unidos es cristiano. En las aguas del lago Michigan, cerca del convento de la Rábida, están amarradas 3 carabelas españolas y un poco más lejos un barco vikingo. Los 3 conventos, carabelas y artesanías escandinavas son evidencias de unos que se conocían entre Estados Unidos y la Iglesia en tiempos en que el único cristianismo existente era católico. Este hecho es una justificación suficiente para un cambio. Me he permitido hacer en el programa este trabajo que lleva por título Relación de la Iglesia Católica con América. Para más amplia latitud y justa cuenta lo digo así: relación del cristianismo con América. El extraño barco vikingo lleva la relación con un periodo anterior a Colón por casi 500 años. Alrededor del año 1000, colonos cristianos de Noruega fundaron en Groenlandia una comunidad cristiana que durante 400 años, es decir, casi hasta los días de Colón, poseían un cuerpo de sacerdotes católicos y una línea continua de obispos en comunión con los papas de Roma. De Groenlandia, comerciantes y misioneros se empujaron hacia el oeste, hacia el continente. Comercio, puestos y estaciones misioneras, si no asentamientos permanentes, surgieron en las costas de Nueva Inglaterra, y los productos naturales de este país encuentran su camino a Europa e incluso a Roma, la capital de la cristiandad, como pago de los peniques de Pedro
por parte del pueblo católico de la lejana Groenlandia y Vinland. En las vitrinas del convento de la Raída, en su Ciudad Blanca, están algunos de los muchos documentos contemporáneos que prueban estos hechos e implican una relación que existía mucho antes de Colón entre Roma y la tierra que se convertiría en edades posteriores en la cuna de la República Americana. Por razones que no es mi tarea actual indicar, la intimidad se había vuelto gradualmente intermitente, pero cesó cuando apareció Colón. En cualquier caso, nunca había caído en la mente de Europa de que la lejana colonia escandinava estaba en un nuevo continente. Se suponía que Groenlandia y Vinland estaban conectados de alguna manera con el norte de Europa, y ser un chapuzón al sur del continente conocido en latitudes occidentales habitables desde regiones polares inhabitables. Demasiado para el viejo conocido entre la Iglesia y América.